La historia de la civilización humana es un tapiz vasto y complejo, tejido con hilos de innovación, conflicto, colaboración y adaptación, que se extiende a lo largo de decenas de miles de años. Desde los albores de la humanidad, en las sabanas africanas, hasta las complejas sociedades interconectadas del siglo XXI, nuestra especie ha demostrado una capacidad asombrosa para transformar su entorno, organizar comunidades y construir sistemas de conocimiento que desafían los límites de lo imaginable. Este viaje épico no es una línea recta, sino una intrincada red de desarrollos que se han influenciado mutuamente, dando forma a la diversidad cultural y tecnológica que hoy caracteriza a nuestro planeta. Los orígenes de nuestra historia se remontan al Paleolítico, una era que abarca la mayor parte de la existencia humana. Durante este vasto periodo, nuestros ancestros, Homo sapiens, eran cazadores, recolectores nómadas, adaptados a una vida de constante movimiento en busca de alimento y refugio. La supervivencia dependía de un profundo conocimiento del entorno natural, de la habilidad para fabricar herramientas de piedra cada vez más sofisticadas y de la cooperación dentro de pequeños grupos familiares o tribales. La invención del fuego hace aproximadamente 400 años marcó un hito crucial, proporcionando calor, luz, protección contra depredadores y la capacidad de cocinar alimentos, lo que mejoró significativamente la dieta y la digestión, liberando energía para el desarrollo cerebral. La comunicación, inicialmente a través de gestos y sonidos, evolucionó hacia lenguajes articulados, permitiendo una transmisión de conocimientos más compleja y la cohesión social. Las cuevas de Lascaux o Altamira, con sus impresionantes pinturas rupestres, dan testimonio de una incipiente conciencia simbólica y artística, sugiriendo la existencia de rituales, creencias espirituales y una capacidad de abstracción que trascendía la mera supervivencia. Este periodo fundamental sentó las bases cognitivas y sociales para lo que vendría después. Hacia el 10.000 a.C., el final de la última glaciación trajo consigo cambios climáticos drásticos que propiciaron la revolución neolítica, un giro copernicano en la historia humana. La invención de la agricultura y la domesticación de animales transformaron radicalmente la forma de vida. En lugar de depender de la recolección errática y la caza impredecible, los grupos humanos comenzaron a cultivar cereales, como el trigo y la cebada, y a criar ganado como ovejas y cabras. Esta nueva economía basada en la producción de alimentos permitió el sedentarismo, el establecimiento de asentamientos permanentes, y con ello, la emergencia de las primeras aldeas. Yarmo en Mesopotamia, Catalhoyuk en Anatolia o Jericó en el Levante son ejemplos tempranos de estas comunidades protourbanas. El excedente de alimentos liberó a una parte de la población de la necesidad de procurarse el sustento directamente, permitiendo la especialización del trabajo. Artesanos, constructores, líderes religiosos y, eventualmente, guerreros. Surgieron nuevas tecnologías como la cerámica para almacenar alimentos y agua, el telar para fabricar vestimentas, y más tarde, la metalurgia, primero con el cobre y luego con el bronce, que revolucionó la fabricación de herramientas y armas. La vida sedentaria también llevó a un aumento de la población y a la necesidad de estructuras sociales más complejas para gestionar recursos, resolver conflictos y organizar la defensa. Las primeras jerarquías sociales, basadas en la propiedad de la tierra o el control de los excedentes, comenzaron a consolidarse, preparando el terreno para el nacimiento de las primeras civilizaciones. Las civilizaciones fluviales de la Edad del Bronce representan el siguiente gran salto evolutivo. Hacia el 3500 a.C., en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, los sumerios fundaron las primeras ciudades-estado, como Uruk y Ur. La necesidad de administrar complejos sistemas de irrigación, contabilizar cosechas y coordinar grandes proyectos constructivos impulsó la invención de la escritura cuneiforme, uno de los avances intelectuales más trascendentales. La escritura permitió el registro de leyes, la transmisión de conocimientos y la consolidación del poder político y religioso.
Los zigurats, imponentes templos escalonados, dominaban el paisaje urbano, simbolizando la conexión entre el cielo y la tierra y el poder de los sacerdotes. Los códigos legales, como el famoso Código de Hammurabi de Babilonia, establecieron normas para la convivencia social, marcando los primeros pasos hacia la justicia codificada. Los mesopotámicos también hicieron importantes avances en astronomía, matemáticas y arquitectura. Casi simultáneamente, a lo largo del río Nilo, floreció la civilización egipcia, caracterizada por un estado centralizado y duradero, gobernado por faraones, considerados divinidades vivas. La fertilidad anual del Nilo, con sus inundaciones predecibles, fue la base de una agricultura próspera que sustentó una sociedad altamente organizada. Los egipcios desarrollaron una escritura jeroglífica, un calendario solar sorprendentemente preciso y una profunda cosmovisión centrada en la vida después de la muerte, evidenciada en la sofisticación de sus prácticas funerarias, la momificación y la construcción de monumentales pirámides y tumbas. Su dominio de la ingeniería, la medicina y el arte es testamento de una cultura rica y compleja que perduró por milenios. Más al este, en el Valle del Indo, la civilización de Harappa y Mohenjo-Daro, c. 2500-1901 a.C., se destacó por su avanzada planificación urbana, con ciudades diseñadas en cuadrícula, sistemas de drenaje y saneamiento sofisticados, y edificios de ladrillo cocido estandarizados. A pesar de su impresionante desarrollo tecnológico y urbano, su escritura sigue sin ser descifrada, lo que dificulta comprender plenamente su organización política y sus creencias. En China, a lo largo del Río Amarillo, las dinastías Shang y Zhou, c. 1600-256 a.C., establecieron los fundamentos de una civilización que se mantendría continua hasta el siglo XX. Desarrollaron una escritura pictográfica, una avanzada metalurgia del bronce y una compleja organización social y ritualística, sentando las bases de la filosofía política del mandato del cielo, que legitimaba el poder de los emperadores. Estas primeras civilizaciones, aunque diversas en sus expresiones culturales, compartían características fundamentales: la vida urbana, la estratificación social, la escritura, la arquitectura monumental, el desarrollo tecnológico y la organización política centralizada. Fueron incubadoras de innovaciones que sentarían las bases para futuras sociedades. La Edad del Hierro, que comenzó alrededor del 1200 a.C., trajo consigo una nueva ola de cambios. La disponibilidad más amplia del hierro, un metal más fuerte y accesible que el bronce, democratizó la fabricación de herramientas y armas, impactando la agricultura y la guerra. En este periodo, las civilizaciones clásicas de Grecia y Roma emergieron en el Mediterráneo, dejando un legado cultural y político que sigue resonando hasta hoy. La antigua Grecia, fragmentada en numerosas ciudades-estado, polis como Atenas y Esparta, fue un crisol de ideas sin precedentes. Atenas, en particular, fue la cuna de la democracia, la filosofía occidental, con figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles, el teatro, la historiografía y gran parte de los fundamentos de la ciencia y las matemáticas. Los ideales de razón, debate público y la búsqueda del conocimiento definieron una cultura que valoraba la excelencia individual y cívica. Arete. La arquitectura griega, con sus templos majestuosos y proporciones armónicas, y la escultura, que idealizaba la forma humana, establecieron cánones estéticos duraderos. Las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. difundieron la cultura helenística por vastas extensiones de Asia y África, creando una síntesis cultural que perduraría durante siglos. Roma, inicialmente una pequeña ciudad-estado en la península itálica, creció hasta convertirse en un vasto imperio que dominó el Mediterráneo y gran parte de Europa. Su genio residió en la organización, el derecho y la ingeniería. El derecho romano sentó las bases de la jurisprudencia moderna, con principios de equidad, propiedad y ciudadanía. Los romanos fueron maestros de la ingeniería, construyendo una red de calzadas que unían el imperio,
acueductos que abastecían de agua a las ciudades, y estructuras monumentales como el Coliseo y el Panteón. Su sistema de gobierno evolucionó de una república a un imperio, y aunque su poder se centralizó en el emperador, su administración fue notablemente eficiente. La Pax Romana, un periodo de relativa estabilidad y prosperidad, permitió la difusión de la cultura latina, la moneda romana y un sistema unificado de comercio. Sin embargo, el imperio también enfrentó desafíos internos y externos, como la corrupción, las crisis económicas, las invasiones bárbaras y la división en el Imperio Romano de Occidente y Oriente, culminando en la caída de Occidente en el 476 de Cristo, un evento que tradicionalmente marca el fin de la antigüedad y el inicio de la Edad Media en Europa. La Edad Media, c. 500-1500 de Cristo, en Europa, fue un periodo de profundas transformaciones. Tras la caída de Roma, el continente experimentó una fragmentación política, el surgimiento del feudalismo como sistema social y económico dominante, y la consolidación de la Iglesia Católica como una fuerza cultural y espiritual omnipresente. Los monasterios se convirtieron en centros de preservación del saber antiguo, copiando manuscritos y fomentando la educación. Las cruzadas, expediciones militares y religiosas al Oriente Próximo, aunque motivadas por la fe, también estimularon el comercio y el intercambio cultural con el mundo islámico. Hacia el final de la Edad Media, el resurgimiento de las ciudades, el crecimiento del comercio y la aparición de las primeras universidades sentaron las bases para el Renacimiento. Mientras tanto, en otras partes del mundo, la civilización florecía con vigor. El mundo islámico, desde el siglo VII, se expandió rápidamente desde la península arábiga, creando un vasto imperio que se extendía desde España hasta la India. Durante su Edad de Oro, los eruditos islámicos preservaron y tradujeron textos griegos y romanos, al tiempo que hicieron contribuciones originales y fundamentales en matemáticas, álgebra, introducción de los números indios, arábigos, astronomía, medicina, filosofía y química. Ciudades como Bagdad, Córdoba y El Cairo se convirtieron en faros de conocimiento y centros de intercambio cultural, conectando Oriente y Occidente. En Asia, China continuó su desarrollo bajo sucesivas dinastías como la Tang, la Song, la Yuan, Mongol y la Ming. Durante estos periodos, China fue una potencia tecnológica y cultural, inventando la imprenta, la pólvora, la brújula y el papel moneda, innovaciones que tendrían un impacto global. El sistema imperial chino, con su burocracia meritocrática y su sofisticada administración, fue un modelo de estabilidad y eficiencia durante siglos. La Ruta de la Seda, una red de rutas comerciales terrestres y marítimas, facilitó el intercambio de bienes, ideas y tecnologías entre China, India, Persia y Europa. El imperio mongol, bajo Genghis Khan y sus sucesores en el siglo XIII, creó el imperio terrestre más grande de la historia, facilitando una interconexión global sin precedentes y una transferencia cultural que, a menudo, incluía la asimilación de tecnologías y conocimientos de las regiones conquistadas. El Renacimiento, que comenzó en Italia en el siglo XIV y se extendió por Europa en los siglos XV y XVI, marcó el inicio de la Edad Moderna y una revolución en el pensamiento y la cultura. Fue un renacer del interés por la cultura clásica grecorromana y un énfasis en el humanismo, que ponía al ser humano en el centro de la reflexión filosófica y artística. Artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael produjeron obras maestras que rompieron con los cánones medievales, mientras pensadores como Maquiavelo y Erasmo sentaron las bases para la filosofía política y la crítica social modernas. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg revolucionó la difusión del conocimiento, haciendo los libros más accesibles y acelerando la propagación de nuevas ideas, incluida la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero, que fracturó la unidad religiosa de Europa y dio origen a guerras religiosas, pero también sentó las bases para la libertad de conciencia individual y el surgimiento de estados nacionales laicos. Simultáneamente,
La era de los descubrimientos, siglos XV-XVI, impulsada por avances en la navegación y la construcción naval, llevó a exploradores europeos como Cristóbal Colón, Vasco da Gama y Fernando de Magallanes a circunnavegar el globo y establecer rutas comerciales que conectaron continentes. Este periodo, aunque abrió nuevas fronteras al conocimiento geográfico y al comercio, también marcó el inicio del colonialismo europeo a gran escala, con profundas y a menudo devastadoras consecuencias para las poblaciones indígenas de América, África y Asia, estableciendo un sistema económico global dominado por las potencias europeas y dando lugar al intercambio colombino de plantas, animales, enfermedades y culturas. La revolución científica, que se desarrolló entre los siglos XVI y XVIII, representó un cambio radical en la forma de comprender el universo. Figuras como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton desafiaron las concepciones tradicionales y geocéntricas del cosmos, proponiendo modelos heliocéntricos y leyes universales de la física. El método científico, basado en la observación, la experimentación y la formulación de hipótesis, se estableció como la principal herramienta para adquirir conocimiento. Este giro hacia la razón y la evidencia empírica sentó las bases para el progreso tecnológico y la Ilustración. La Ilustración, siglo XVIII, fue un movimiento intelectual que promovió la razón, la crítica y la libertad individual como pilares de la sociedad. Pensadores como John Locke, Montesquieu, Voltaire y Jean-Jacques Rousseau cuestionaron el absolutismo monárquico y defendieron principios como la separación de poderes, los derechos naturales del hombre y la soberanía popular. Sus ideas inspiraron las revoluciones políticas que transformarían el mundo occidental, como la Revolución Americana, 1776, y la Revolución Francesa, 1789, que sentaron las bases para las democracias modernas y la noción de ciudadanía. El siguiente gran parteaguas fue la Revolución Industrial, iniciada en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII. Impulsada por innovaciones tecnológicas como la máquina de vapor de James Watt, la mecanización de la producción textil y el uso del carbón como fuente de energía, transformó la economía mundial de agraria a industrial. El sistema de fábricas, la producción en masa y el crecimiento de las ciudades dieron lugar a una nueva estructura social, con la burguesía industrial y el proletariado obrero. Las condiciones de vida en las primeras ciudades industriales eran a menudo deplorables, con largas jornadas laborales, salarios bajos y viviendas insalubres, lo que generó movimientos sociales y el desarrollo de nuevas ideologías como el socialismo y el comunismo, que buscaban la justicia social y una distribución más equitativa de la riqueza. El ferrocarril y el barco de vapor revolucionaron el transporte, acortando distancias y facilitando el comercio y las migraciones. Este proceso de industrialización se expandió por Europa, América del Norte y Japón en el siglo XIX, sentando las bases del capitalismo global y redefiniendo las relaciones entre naciones y clases sociales. El siglo XIX fue testigo de la consolidación de los estados-nación, el auge del nacionalismo y el imperialismo, donde las potencias europeas extendieron su dominio político y económico sobre vastas regiones de África y Asia. La Belle Époque, a finales del siglo XIX y principios del XX, fue un periodo de prosperidad económica, avances científicos y tecnológicos, electricidad, automóvil, teléfono y florecimiento cultural, pero también de crecientes tensiones entre las potencias europeas que eventualmente estallarían en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Este conflicto devastador, el primero de carácter global, redefinió el mapa político de Europa y sentó las bases para el resurgimiento de ideologías totalitarias y la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, un conflicto aún más mortífero que involucró a prácticamente todo el mundo y culminó con el uso de armas nucleares. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en la Guerra Fría, una confrontación ideológica entre dos superpotencias, Estados Unidos, capitalismo, y la Unión Soviética, comunismo, que duró hasta 1991,
Aunque no hubo un conflicto armado directo a gran escala entre ellas, la Guerra Fría se manifestó en guerras por poderes. Corea, Vietnam, una carrera armamentista nuclear y una intensa competencia tecnológica y espacial. Este periodo también vio el proceso de descolonización, donde numerosos países de África y Asia lograron su independencia, marcando el fin de los imperios coloniales tradicionales y el surgimiento de un tercer mundo no alineado. Los avances tecnológicos continuaron acelerándose, con la invención del transistor, el ordenador, la energía atómica y la llegada del hombre a la Luna. El final del siglo XX y el comienzo del XXI han estado marcados por la globalización, un proceso de creciente interconexión económica, social, cultural y tecnológica a escala mundial. La revolución digital, impulsada por Internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales, ha transformado la comunicación, el comercio y la forma en que las personas interactúan. La información fluye instantáneamente por todo el globo, creando una aldea global, pero también planteando desafíos como la desinformación, la ciberseguridad y la brecha digital. La biotecnología y la ingeniería genética abren nuevas fronteras en la medicina y la alimentación, mientras la inteligencia artificial promete revolucionar todos los aspectos de la vida humana. Sin embargo, la civilización humana contemporánea también enfrenta desafíos sin precedentes. El cambio climático, resultado de la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas, amenaza con alterar irrevocablemente los ecosistemas del planeta y las condiciones de vida. La desigualdad económica y social persiste, tanto dentro de los países como entre ellos, generando tensiones y conflictos. Las pandemias globales, como la de COVID-19, han demostrado la fragilidad de nuestros sistemas de salud y la interdependencia de las sociedades. Los conflictos geopolíticos, el terrorismo, las migraciones masivas y la amenaza de armas de destrucción masiva siguen siendo preocupaciones constantes. La ética en el desarrollo tecnológico, la sostenibilidad ambiental y la gobernanza global son temas cruciales para el futuro. En retrospectiva, la historia de la civilización humana es la historia de una especie con una capacidad inagotable para el aprendizaje, la invención y la transformación. Cada era ha construido sobre los cimientos de la anterior, acumulando conocimiento y tecnología, pero también enfrentando nuevos problemas y dilemas. Desde la invención de la herramienta de piedra hasta la era de la inteligencia artificial, el motor de la civilización ha sido nuestra curiosidad insaciable, nuestra habilidad para colaborar a gran escala y nuestra persistente búsqueda de significado y progreso. Mirando hacia el futuro, el destino de la civilización depende de nuestra capacidad para aplicar la sabiduría acumulada a lo largo de milenios para abordar los desafíos globales actuales. La cooperación internacional, la innovación sostenible, la promoción de la justicia social y el respeto por el medio ambiente son imperativos para asegurar la supervivencia y el florecimiento de la humanidad en este planeta compartido. La historia nos enseña que la adaptación y la resiliencia son nuestras mayores fortalezas, y que la continua evolución de nuestra civilización es un proyecto en constante construcción, cuyo desenlace aún está por escribirse, dependiendo de las decisiones que tomemos hoy y de nuestra visión para las generaciones venideras.